Estamos hoy con nuestro querido ex gobernador del estado Carabobo, Enrique Salas Romer. Don Enrique, Venezuela está entrando, creo que finalmente, como ya usted lo ha venido pronosticando, en un nuevo ciclo, como está entrando, digamos, todo el planeta. Nuevo ciclo que viene, digamos, no solamente provocado por 27 años igualmente de desmantelamiento institucional. Viene provocado por también una suerte, digamos, de criminalización del Estado, ¿no? Donde, además en Latinoamérica nunca se había visto que un Estado haya sido ocupado, penetrado, dominado por el crimen organizado. Usted hablaba del narcotráfico. Y eso lo estamos viviendo a profundidad en el país. Narcotráfico y etiqueta también de narcoterrorismo, que en este caso Estados Unidos categoriza, y en el marco de leyes de seguridad está eventualmente a la saga de acciones encubiertas, de inteligencia, de diplomacia coercitiva, que cambie por completo lo que hasta hace minutos, históricamente hablando, fue la diplomacia de escritorio, de retórica, de tratado, en fin. ¿Qué viene para Venezuela? ¿Cómo lo ve usted como estadista? ¿Y cuáles fuesen las primeras medidas ante un evento transicional que Enrique Salas Romer tomaría en el país? En este momento, los factores internacionales que gravitaron en contra del 98 han cambiado radicalmente. Si en aquel momento, por ejemplo, podemos especular que la industria petrolera influyó en favor de Chávez porque lo consideraban más efectivo para subir los precios del petróleo. Recuérdate que en el gobierno de Caldera llegó a bajar el petróleo venezolano a $8 el barril. Sí, a $6 incluso. Y el West Texas Intermediate, que es el marcador mundialmente tomado pues como referencia, llegó a 12. Es evidente que los intereses petroleros, que tienen un enorme poder de lobby, pudieron haber influido en el hecho cierto que tanto la diplomacia norteamericana como la inglesa se activaron en favor de Hugo Chávez en los últimos 30 días de la campaña. Es un tema que no se trata de una acusación, sino un hecho real. De alguna manera fueron convencidos de que Hugo Chávez en Venezuela, esto es un cuento, estábamos ante la primera potencia mundial, pero la FARC en aquel momento estaba en su apogeo, no solamente como organismo guerrillero con 22.000 hombres en la selva, sino también se había convertido en el cartel del narcotráfico. Y la historia que se contó formalmente era que si Hugo Chávez perdía las elecciones, crearía un movimiento paralelo aliado a la FARC y podría desestabilizar el continente. Por supuesto que eso es un cuento, porque nadie va a pensar que un movimiento guerrillero, por más poderoso que sea, podía contra la primera potencia mundial. Pero sirvió de mampara para utilizarlo como arma diplomática, como razón diplomática, para que esos dos países incidieran de manera dramática, al punto que a mí me quitaron totalmente la cobertura de televisión los últimos 30 días. ¿Y por qué se la quitan? ¿Quién hace ese lobby? ¿Quién genera esa presión? No puede haber sido sino factores internacionales, porque algunos canales están conmigo, abiertamente conmigo, y dejaron de serlo. De manera que aun cuando hay un canal que específicamente se dedicó a horadar mi popularidad y realzar la de Hugo Chávez, los demás canales también se replegaron. Entonces, no estamos hablando de aquella campaña, sino estamos hablando de los factores internacionales que inciden
y que aún inciden. Y te decía yo que ahora, por el contrario, los Estados Unidos ha despertado frente a esa realidad, está actuando contra el narcotráfico, no contra el país soberano que somos, sino contra esa nube radioactiva que se ha convertido Venezuela en su capital mundial. Y también hay interés en aumentar la producción petrolera venezolana, en cuanto a que, contrario a aquel momento, cuando convenía más bien bajar la producción para que subieran los precios, ahora Estados Unidos está a la vuelta de 10 años con déficit, va a tener que ser un importador neto de petróleo nuevamente, y le interesa mucho promover la apertura petrolera en nuestro país. Eso para tocar un elemento, porque son muchos que hay allí. De manera que yo creo que a nivel internacional estamos en un momento óptimo para lograr el objetivo, y afortunadamente la figura de María Corina Machado ha surgido como un elemento unificador en la política nacional. Preguntas tú con relación a qué va a pasar en Venezuela y qué hay que hacer. Mira, una cosa es tomar el gobierno y otra es controlar el territorio. No va a ser nada fácil. Yo me pregunto, incluso, si la capital de la República debe ser mudada, aunque sea provisionalmente, de Caracas. Ocurrido 4 veces a lo largo de la historia del país. En 1812, luego del terremoto. En 1830, cuando se muda otra vez a Valencia, porque coincide con la separación de la Gran Colombia. Y es en Valencia donde se reúne el Congreso Constituyente que va a determinar la separación de la Gran Colombia. Se repite otra vez después de la Guerra Federal, creo que fue en el 58, 1858. Y luego se repite no hacia Valencia, sino a Maracay con el general Gómez, correcto. Que muda la capital para allá. Caracas es una ciudad muy, muy peligrosa. Si nos imaginamos a Estados Unidos mudar su capital de Washington a Nueva York, nos hacemos una idea de lo difícil que sería hacer con ese nivel de densidad de población. Pero Caracas es mucho más insegura. Caracas está rodeada de cordones de miseria, en cambio Nueva York de grandes ríos. Caracas puede ser aislada de sus principales aeropuertos con la obstrucción de 2 túneles, Boquerón y los Ocumitos, creo que se llaman los otros, los que vienen de quedan totalmente aislados tanto de Maiquetía como del aeropuerto de Caracas, ¿no? De manera que yo creo que el primer paso tendría que ser en el control territorial, sería mudar la capital. Y bueno, eso es uno de tantos pasos. Pero de resto, ponerle muchísima atención, no solamente a la recuperación formal de nuestra economía, nuestra carretera, nuestro sistema eléctrico, nuestra industria petrolera, que es fundamental, los puertos, nuestros aeropuertos, sino también a elevar la autoestima del venezolano, porque ningún país se construye sobre la base de dólares. Se construye en base a la gente, a la capacidad de la gente. Recurso humano. Bien. Y la recuperación de la identidad nacional, que ha sido absolutamente, digamos, despojada en estos años, en términos culturales. Nos está atrapando nuevamente los tiempos, pero vamos a entrar en otra materia en el próximo segmento. Quiero dejarle sobre la mesa, ¿usted cree que debemos ir a un proceso reconstituyente nuevamente, un proceso de reforma constitucional? ¿Debemos ir a unas nuevas elecciones? Me lo contesta en el próximo segmento aquí en el estrado del Abogado del Diablo. Ya venimos.